¿Cuántos laboratorios clínicos de medicina veterinaria conocen en La Paz? Solo sé que en la universidad hay uno, pero de ahí en fuera desconozco la verdad. No, en la universidad no tenemos laboratorio clínico de veterinaria. Ah, entonces no conozco ninguno. O sea, tenemos algunos aparatos, ¿no? Que nos ayuden a hacer laboratorio clínico, pero un laboratorio clínico como tal no tenemos ahí en la escuela. No hay un área, por ejemplo, de patología clínica, ¿no? Sí se llegan a hacer estudios, pero no es un área específica para eso. Ahora, en La Paz, ninguno. En Baja California Sur, Yo no conozco ninguno en ninguna parte. ¿no? Bueno, pues esa es la primera parte que ustedes deben de pensar. ¿Es una desventaja o ventaja para ustedes el que no haya? Pues desventaja, ¿no? ¿Y por qué no pones uno, Jaime? Pues porque funcionan casi igual que los de medicina humana, a lo que tengo Eh, entendido. sí hay muchas diferencias significativas. Por ejemplo, los eritrocitos se miden a partir del tamaño y las diferentes especies tienen los eritrocitos de diferente tamaño. Entonces, un equipo que está calibrado para detectar eritrocitos del humano tiene fallas para detectar los de perro. ¿Sí? Y así igual con las otras células. Por lo costoso, pues lo costoso es relativo también. Pero ustedes cómo lo ven, como una ventaja, una desventaja. Pues puede ser ventaja para en un futuro poner una a nosotros y Así es. desventaja porque pues actualmente se batalla para, imagino, hacer estudios de laboratorio. Sí, se batalla para hacer los estudios de laboratorio, pero es una gran ventaja para aquel que pueda llegar a tener visión de poner un laboratorio clínico de medicina veterinaria. Sí Entonces, sería importante porque en lo de cuestión de las vacas de ordeña, pues para ver el tipo de mastitis que es y eso, nosotros buscamos en muchas partes y nunca encontramos. Se supone que hay medicinas que te ayudan a atacar una mastitis específica y pues como no sabemos qué tipo de mastitis es, pues tenemos que atacarlo con un antibiótico general. así es, no es específico el antibiótico que estás utilizando, le estás poniendo ese antibiótico esperando que sí quite esa bacteria. Pero si hicieras un antibiograma, te darías cuenta rápido que, mira, ese antibiótico es el ideal para esta vaca que tiene ese tipo de mastitis. ¿Sí? Y hay de muchos tipos de hecho, la cantidad de estudios de laboratorio en medicina veterinaria sobrepasa los de estudios de medicina humana, ¿no? En los básicos, en la parte de los básicos. Entonces hay muchas pruebas que se van a realizar. En el Comité Estatal de Protección Pecuaria hay un pequeño laboratorio, pero nada más detectan lo que son algunas enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis. Sí, ahí se hacen pruebas de este tipo, todo el tiempo están haciendo. El que está, no sé si lo han visto, el que está cerca de, llegando a San Pedro. ¿Sí? Y ahí se recopilan muestras y ahí tienen un pequeño laboratorio para procesarlas. Pero únicamente es para ese tipo de campañas, ¿no? Entonces sí es una muy buena alternativa, ¿sí? De trabajo porque últimamente en el interior
sí hay una gran cantidad de laboratorios clínicos especializados en medicina veterinaria, principalmente en el área de las mascotas, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad que tienen o que se debe de hacer, ¿no? Y yo creo que los que van a poner la pauta en los siguientes años, pues pueden llegar a ser ustedes. Empezar a trabajar para que esto suceda. Bueno, ya entrando en lo que es el laboratorio clínico, pues realmente es el lugar, ¿no? Donde se realizan estas técnicas para analizar estas muestras biológicas y coadyuvar en la solución de problemas clínicos. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿O por qué vamos a hacer esto? Nosotros ya vimos para el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Es uno de los principales objetivos. Y ese diagnóstico puede ser un diagnóstico presuntivo y para llegar al diagnóstico final, pues tenemos que confirmarlo. Entonces, una confirmación de lo que nosotros posiblemente presumimos que tenga un individuo. Para observar las alteraciones funcionales, ¿sí?, de los órganos de un individuo, para ver respuestas al tratamiento y en muchas ocasiones, ¿sí?, y principalmente en el humano, no lo hacemos tanto con los animales, es para monitorear su estado de salud. Ahora, tenemos problemas para poder integrar los estudios de laboratorio a la clínica diaria. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las causas del por qué no se ha integrado como una rutina el hacer estudios de laboratorio. 1. Clínicamente se puede llegar al diagnóstico. Esto va a depender del clínico que esté tratando ese paciente, ¿no? Porque aquí el conocimiento, la experiencia, el que conozca las enfermedades de la zona, tiene mucho que ver con que un clínico por sí solo, sin estudios de laboratorio, pueda llegar a un diagnóstico. No un diagnóstico final, posiblemente llegue hasta un diagnóstico presuntivo, ¿no? Pero esto le da la pauta para poder aplicar algún tratamiento. Otra de las causas importantes es la falta de experiencia para utilizarlos. ¿Dónde los vas a utilizar? ¿En qué pacientes? ¿Sí? Una muy importante es que todos los estudios de laboratorio cuestan dinero. Entonces, la falta de recursos económicos para poder solventar el gasto de los estudios de laboratorio, pues a veces es uno de los impedimentos para que esto se realice. Otra causa es lo que estábamos hablando hace un momento, laboratorios poco confiables, y la principal causa de que sean laboratorios poco confiables es que no son de uso veterinario. ¿Sí? Los laboratorios que nosotros llegamos a ocupar generalmente son de uso humano, por lo menos aquí en Baja California Sur. Otra causa es que el laboratorio está alejado de la clínica, entonces te impide estar llevando muestras al laboratorio. Entrega tardía de resultados. Tú llevas un resultado al laboratorio y llegan a tardar por lo menos un día para que te den los resultados. Y a veces requerimos los resultados inmediatamente. Otra de las causas por las cuales no se integran de rutina los exámenes de laboratorio es que no los conoces. Si no los conoces, si no tienes el conocimiento de cómo poderlos integrar a tu clínica diaria, pues no los vas a poder utilizar. Y eso es una negligencia médica. ¿Sí? Y uno de los grandes problemas, o no problemas,
sino impedimentos que tenemos para poder realizar estudios, es que todos los estudios necesitan una interpretación. Y para poderlos interpretar, necesitas conocimiento y necesitas tiempo, ¿sí? Y entonces, en esta parte de que necesitas conocimiento, necesitas tiempo, pues nosotros quisiéramos que cada vez que mandamos un estudio, ¿sí?, nos dijeran ya que tiene ese individuo, no que nosotros lo tengamos que interpretar. Entonces, esta parte es algo importante y solamente la podemos llegar a hacer si nosotros conocemos y sabemos cómo funciona esa prueba que mandamos a realizar y sabemos lo que nos dice la prueba, ¿sí? Entonces, una parte importante por lo cual no se realizan es la interpretación. Una de las más importantes, ¿no? Y laboratorios clínicos tenemos de dos tipos, ¿no? Uno que son laboratorios de rutina o de seguimiento, en donde hacen ese tipo de estudios que se ven en la parte baja: biometría hemática, química sanguínea, estudios de inmunología, microbiología, parasitología, y laboratorios especializados que generalmente se dedican a la investigación de las enfermedades. En el primero es donde nosotros llegamos y podemos llevar nuestra muestra de laboratorio, y en el segundo generalmente son laboratorios que tienen una bioseguridad mucho más estricta y en el cual no podemos ir de repente a llevar una muestra, ¿no? Sino que tenemos que tener una cita y para una muestra en específico de alguna enfermedad que posiblemente sea una enfermedad peligrosa. Y generalmente es más difícil poder acceder a ese tipo de laboratorios. Ahora, dentro de un laboratorio, pues debe de tener una infraestructura adecuada. Y eso debe de ser desde un inicio. Y debemos más o menos conocerla como debe de ser, porque cuando ya se tiene un laboratorio y la quieres adecuar o esa infraestructura la quieres cambiar, es un poquito más difícil. En cambio, si uno empieza con ciertas características que tenga esa infraestructura, pues generalmente es mucho más fácil, ¿no? Y son características en donde básicamente se pueda llegar a observar, ¿sí?, fácilmente si está sucio o no está sucio, y que tenga la infraestructura que se pueda limpiar también muy fácil, ¿no? Entonces prefiere que tengan colores claros, pisos y paredes lisas, para esto que se puedan limpiar fácilmente. Deben de tener buena ventilación, ¿sí?, y principalmente deben de tener condiciones climáticas controladas. Esto es para que no afecte, por ejemplo, aquí que tenemos temperaturas muy altas, que no llegue a afectar nuestras muestras. Pues por eso que tenemos que tener condiciones climáticas controladas. Las áreas del laboratorio, de un laboratorio ya, vamos a ver un laboratorio que ya se dedica a analizar muestras a gran escala, ¿sí? Un pequeño laboratorio no necesita todas estas áreas, pero sí tenemos que tener algunas áreas en especial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que tener una recepción, un lugar donde se toma la muestra. Generalmente en el caso de la medicina veterinaria, a veces los médicos ya llegan con las muestras, ¿no? Pero sí se tiene que tener hay un área donde se va a tomar una muestra en caso de que lleguen ahí con algún paciente para tomar muestra, ¿sí? Tenemos el área de procesamiento de las muestras, ¿sí?, el área de esterilización y desinfección y todo lo demás, ¿no? El almacén,
en el área administrativa, a veces tienen un área donde tienen lugares para asesorar a la gente, como son las oficinas, etcétera. Y bueno, este es un laboratorio ya clínico a gran escala, en donde tiene también divididas sus áreas para análisis, ¿no? Tiene un área para hematología, para ureanálisis, microbiología, parasitología, ¿sí? Y se debe de diseñar de tal forma que las corrientes o la ventilación, ¿sí?, siempre sea de una forma de que no recircule ese aire por diferentes áreas, ¿sí? Cada área debe de tener una circulación de aire, generalmente hacia afuera, hacia el pasillo, y del pasillo hacia una ventilación hacia el exterior, ¿sí? Eso es algo importante que deben de tener estos laboratorios clínicos para evitar más que nada la contaminación, ¿no? Deben de tener su manual de buenas prácticas de laboratorio, que son todos los procedimientos van a estar estandarizados. Todo lo que hagas ahí en el laboratorio tiene que tener un manual, todo un procedimiento, ¿sí? Y los que laboran ahí se deben de saber ese procedimiento. Y entonces en un laboratorio, como es algo donde puede existir cierto peligro para los que laboran, todos deben de conocer ciertas cosas, ¿no? El equipamiento de laboratorio, las metodologías de trabajo, los agentes o sustancias o productos peligrosos que maneja el laboratorio, ¿sí? Y deben de conocer las medidas a tomar en caso de alguna emergencia. Y siempre existe un jefe de laboratorio. Ahora, todos los laboratorios tienen niveles de seguridad o se clasifican en niveles de seguridad y tenemos 4 niveles: nivel de bioseguridad 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y aquí vienen las características de cada uno de estos. Por ejemplo, el laboratorio clínico con nivel de bioseguridad número 1 son instalaciones adecuadas para hacer prácticas de laboratorio en las escuelas, ¿sí? Entonces están destinados muchos a la educación. Los de bioseguridad número 2 son los laboratorios clínicos que tenemos para los humanos y que tienen ciertas características de control, ¿sí? Pero que también puede llegar a haber gente que lleva o va a tomarse algunas muestras, ¿sí? Y esos son los de bioseguridad número 2, en donde existe un riesgo moderado de contraer alguna enfermedad. Nosotros tenemos los de bioseguridad número 3, que básicamente aquí se trabaja con agentes exóticos con potencial de transmisión respiratoria principalmente y que pueden provocar infecciones graves, ¿sí? Esos son los de bioseguridad número 3. Y tenemos los de bioseguridad número 4, en donde se trabaja con agentes muy peligrosos o tóxicos y que pueden poner en riesgo la vida de un individuo fácilmente, ¿sí? Y son los que conocemos como los laboratorios de alta seguridad. Ahora, esta es una lista, no las vamos a leer todas, pero es una lista que debe de tener la documentación que debe de tener un laboratorio clínico, ¿no? Un montón de documentos manejan la lista de exámenes, el inventario, los manuales de operación, los libros de registro, ¿sí? Todos este tipo de documentos debe de llevar. Por ejemplo, llevan manuales o bitácoras de uso del equipo en algunos laboratorios, ¿sí?
Entonces son muchos los documentos que deben de tener y también cada uno de los equipos que están llevando pues debe de estar bien calibrado. Y entonces las calibraciones también las tienen ahí a la mano. Sí, entonces son muchos documentos los que se necesitan en un laboratorio. Estamos hablando de un laboratorio pues a gran escala, ¿eh? Pero también conocemos laboratorios que son de pequeña escala, que se dedican únicamente a los estudios de laboratorio, de los que veíamos de rutina, ¿no? Que son laboratorios pequeños y que no necesitan tanta documentación porque no se requieren tantas documentaciones. También tenemos los pictogramas de peligro, seguridad o informativos. ¿Sí? Los símbolos que debe de tener todo un negocio, que últimamente estos te los pide mucho lo que es la protección civil. ¿Sí? Todos estos te los revisa protección civil, que los tengas en orden. Salida de emergencia, ruta de evacuación, el botiquín, material peligroso. Y estas son algunas de las normas oficiales mexicanas que tenemos que conocer para poder laborar en un laboratorio clínico. Y se clasifican, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con el medio ambiente, con incendios, equipo de protección, ¿sí? Y todo laboratorio clínico, así como los que tenemos nosotros, si se han fijado, todos los laboratorios tienen un reglamento. Y este reglamento debe de estar visible para todos los que laboran ahí o los que van a entrar ahí a trabajar. Y se lo deben de saber, ¿no? En el caso de los laboratorios de ahí de la escuela, pues tienen su reglamento pegado en la puerta y son reglas generales, ¿no? La utilización de bata o material la utilización del material de laboratorio, la hora de llegada, todo eso va ahí, la hora de salida, que debe de estar limpio. Entonces eso es lo que lleva el reglamento del laboratorio. Ahora, dentro del laboratorio clínico, tenemos que reconocer que hay una parte donde está el equipo de laboratorio, ¿sí? Que aquí les puse algunos, que son el refractómetro, hemocitómetros, analizador de química sanguínea, el aparato de urianálisis semiautomático, las micropipetas. Esto es el equipo de laboratorio, ¿sí? Y posteriormente tenemos el material de laboratorio. Y el material de laboratorio también lo conocemos como consumibles, ¿sí? Y los consumibles son los guantes, gasas, algodón, alcohol, agua destilada, desinfectantes, antisépticos, ¿sí? Dentro de estos consumibles tenemos unos que ocupamos mucho para obtener las muestras de sangre, ¿sí? Que son el sistema Vacutainer. El sistema Vacutainer es un consumible importante y se los puse aquí porque es uno de los más utilizados en el laboratorio clínico, ¿sí? Y se distinguen porque tienen en su interior, están al vacío y tienen cierta cantidad de fármacos que van a ser utilizados o que se van a requerir para procesar mucho mejor las muestras. Y los vamos a distinguir por los diferentes colores del tapón que tienen. Aquí uno de los que nos interesa mucho
es ese primero que tiene tapón rojo, que tiene únicamente una pequeña porción en sus paredes de activador de la coagulación, ¿sí? Y entonces este de tapón rojo, lo único que para lo que va a servir es para que se forme ese coágulo. Y a la hora que se forma el coágulo, nos queda lo que es el suero. Y entonces es por eso que lo utilizamos mucho para hacer serología. Y a partir de ese suero, nosotros podemos hacer la química sanguínea. Si la sangre ya se coaguló, ¿sí?, ya no podemos contar los eritrocitos y lo que nos queda es el suero. Y ese suero nos sirve entonces para hacer estudios de serología, y uno de los principales estudios de serología que se hacen es la química sanguínea. Y entonces la química sanguínea va a analizar esta parte que son los elementos no figurados de la sangre. Ahora, otro que llegamos a utilizar en gran medida es el que tiene tapón lila, y ese va a contener EDTA. Y este EDTA es un anticoagulante. Entonces, en sus paredes va a tener EDTA, que es un anticoagulante, y nos va a permitir a nosotros que a la hora que tomamos la muestra, ¿sí?, no se coagule y queden los elementos figurados, que son las células, sin aglomerarse. Entonces las vamos a poder contar. Y entonces son los dos tipos de tubos Vacutainer que nosotros llegamos a utilizar pues casi siempre, ¿no? Podemos utilizar otros, por ejemplo, ese que tiene tapón verde, que tiene heparina de sodio o de litio, también lo podemos utilizar para la química clínica. ¿Sí? La heparina es un anticoagulante, lo podemos utilizar para la química, ¿sí?, o lo podemos utilizar para hacer la biometría hemática, porque como es un anticoagulante, nosotros podemos observar las células. Pero si lo ponemos a centrifugar, también podemos obtener el plasma y poder hacer una química sanguínea. Pero también los de diferente color, como el azul, oro, gris, verde, a veces son un poquito más difíciles de conseguir, y también su precio varía en relación a los que son de tapón rojo y lila, que son los más comerciales. ¿Sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, en el caso de los reptiles, se dice que cuando se utiliza EDTA, la sangre tiende a formar pequeños coágulos, y se prefiere utilizar heparina, ¿sí?, tubos Vacutainer con tapón verde, cuando se toman muestras de reptiles. Y acá tenemos otros, ¿no? Tapón amarillo, naranja, beige, azul marino, y cada uno de estos pues tiene una función, y aquí viene especificada, ¿no?, para qué se ocupan, pero les digo, ahorita no se compliquen, y los que más llegamos a utilizar nosotros es el de tapón rojo, o comúnmente, y el de tapón lila. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Hasta ahorita no, profe. ¿No?
Bueno, esto ya lo vimos un poquito acerca de cómo, cuándo y dónde utilizar la patología clínica, pero la vemos enfocada a lo que es la clínica diaria, ¿sí? Y en la clínica diaria ya sabemos dónde se ocupa en el expediente clínico orientado a problemas. Pero esta patología clínica también la podemos nosotros utilizar mucho en investigación. En investigación es clave llegar al diagnóstico final. También la podemos utilizar para monitorear, por ejemplo, un grupo de animales y evaluar su estado de salud. O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo compro, no sé, un semental y quiero ver cómo está su estado de salud? Pues le hacen estudios principalmente de rutina, de sangre, de orina y les hacen copros, ¿no? Para ver cómo está su estado de salud. Y ese individuo está sano, aparentemente. Y entonces yo quiero nada más evaluar cómo se encuentra a nivel sanguíneo. Lo hacemos, la patología clínica se emplea mucho en la docencia, ¿sí? Nosotros hacemos, desde que estamos en el aula o que nos dirigimos al laboratorio y que estamos practicando, pues ahí hacemos patología clínica. La patología clínica también se utiliza como vigilancia epidemiológica. En el caso de unos que hacen mucha vigilancia epidemiológica, es el Comité Estatal de Protección Pecuaria, en donde están monitoreando a las pequeñas granjas, ya sea de aves o de cerdos, para verificar que no existe alguna enfermedad grave en la zona, ¿sí? Y en el caso de las necropsias, pues también podemos llegar a tomar alguna muestra para mandarla al laboratorio clínico, ¿sí? Que nos digan cómo sale, ¿no? la muestra. Entonces, estos son algunos de los ámbitos de acción de la patología clínica. Entonces, realmente sí estamos últimamente inmersos en hacer estudios de laboratorio. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo de toma, envío y transporte de las muestras. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿eh? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para nosotros realizar esto bien es saber qué tipo de muestra vamos a tomar y qué le vamos a hacer a esa muestra. Antes de tomarla, nosotros ya tenemos que saber esto, ¿sí? Si es para un estudio de parasitología, virología, micología, toxicología, y esto solamente lo vamos a saber con una evaluación integral y sistemática del paciente. Entonces, muchas veces, el que se dedica a hacer laboratorio clínico no necesariamente es un clínico. Entonces, debe de haber una buena integración de la información, tanto del el patólogo clínico como del clínico, ¿sí? Deben de corresponder bien la información para que se puedan ayudar mutuamente. Si el clínico, por ejemplo, toma una muestra y le envía al laboratorio
y el patólogo clínico realiza el procesamiento de la muestra y no sabe qué es lo que está buscando el clínico, le va a ser más difícil poderlo ayudar, ¿sí? Y él nada más va a emitir un resultado que posiblemente no le sirva al clínico. Entonces, por eso es que debe de haber una muy buena integración de esa información y debe de ser esto sistemático para que los dos puedan llegarse a ayudar mutuamente. Ahora, lo primero que debemos de hacer con una muestra, antes de tomar la muestra, tenemos que saber el tipo de muestra, ¿no? El paciente, hora y fecha y el estudio a realizar. Esos son los 4 puntos básicos que va a llevar la identificación de esa muestra. Ahora, una cosa es identificar la muestra y la otra es tener la hoja para solicitar un estudio, ¿sí? La muestra se identifica en el recipiente o lugar donde se encuentra lo que se va a analizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vasito de estos estériles que se utilizan para el examen general de orina, nosotros ahí vamos a pegar esta identificación, tipo de muestra, nombre del paciente, los datos del paciente, hora y fecha y qué estudio se le va a realizar. Hay muestras que son muy pequeñas y a veces no nos cabe toda esta información, ¿sí? Y entonces tenemos que ponerlo abreviado. Y a veces no podemos poner toda la información del paciente, pero sí por lo menos tenemos que poner ya sea la identificación del paciente, porque si recordamos los animales de granja tienen una identificación, o en el caso de las mascotas, el nombre del paciente. Hora y fecha y estudio a realizar. Esto lo tenemos que hacer. Hay muestras que son en un portaobjetos. En el portaobjetos le vamos a poner, ya sea si es un portaobjetos que es liso totalmente o biselado. Cuando son biselados se puede escribir en ellos. Cuando es liso se le tiene que poner una pequeña etiqueta en donde tenga la identificación de la muestra. Ahora, ya que identificamos la muestra, cada muestra también debe de llevar una orden, ¿sí? Para realizar el estudio. Y esta orden puede ser muy amplia o puede llegar a ser corta, dependiendo de qué tipo de estudio se vaya a realizar, ¿sí? Pero generalmente lo que se le pone a esta orden para hacer un examen de laboratorio son los datos del propietario, los datos o nombre del paciente, que ya generalmente puede llegar a ser no el nombre, sino puede ser la identificación, ¿no? Que a veces son números. Especie, raza, sexo, edad, médico que remite la muestra, tipo de muestra, fecha y hora de colecta, si lleva algún conservador, qué estudio se va a solicitar y un pequeño resumen de la historia clínica. Estos datos nos van a ayudar o le van a ayudar al patólogo clínico para poder, a su vez, emitir un juicio, ¿sí? O una pequeña interpretación de lo que se está analizando. Y en el caso, por ejemplo, de las explotaciones pecuarias de los animales de granja, también
número de animales que están enfermos, porcentaje de morbilidad, porcentaje de mortalidad, tiempo de evolución de la enfermedad, signología, vacunas aplicadas, tratamientos realizados. En caso de necropsia, también tenemos que ponerle ahí si fue obtenida por necropsia, y también la descripción de los hallazgos en la necropsia y el diagnóstico presuntivo. De hecho, en el resumen de la historia clínica podemos poner todo esto, ¿sí?, que les acabo de leer, para complementar lo que es esa hoja donde vamos a solicitar ese estudio de laboratorio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mando o sea, yo soy clínico, trabajo en una granja y hago mi hoja para mandar un estudio de laboratorio y apunto todo lo que está aquí y también identifico la muestra, pero yo mando mi estudio de laboratorio a un laboratorio donde hacen estudios para seres humanos? ¿Qué creen que pase con todo mi trabajo que hice aquí? ¿Me irán a poder ayudar con una pequeña interpretación? No. Es muy difícil, ¿no? No porque ellos no saben, ellos solo saben de humanos, sí, solamente tienen relación con las enfermedades de humanos, ¿no? Y no tienen por qué aprendérsela de los animales. Por eso es importante que nosotros tengamos patólogos clínicos veterinarios, porque podríamos tener un mejor desempeño en todo lo que hacemos. Nos podrían ayudar mucho mejor, ¿sí? Porque un patólogo clínico veterinario, pues si le llevamos una muestra, no sé, de un perro, ¿sí?, y le ponemos ahí la signología y todo, nos puede decir, mira, es compatible con distemper, con parvovirus, tiene hepatitis, puede ser hepatitis viral canina. O sea, nos va a ayudar mucho mejor a que si llevamos ese estudio de laboratorio a un estudio de humanos, ¿sí? A pesar de que hagamos muy bien la identificación y la solicitud del estudio, pues no nos van a ayudar en gran medida. Y eso es lo que pasa con los estudios de laboratorio. Nos los entregan y nosotros tenemos que interpretarlos. Y vimos hace rato que es bien complicado ¿Qué hace un veterinario en la clínica diaria? ¿Ustedes cómo lo han visto? O alguien que haya estado en una clínica. ¿Qué hace el veterinario? ¿Es el recepcionista? Muchas cosas, pero por ejemplo, ¿la hace de recepcionista? Sí, en muchas ocasiones la hace de recepcionista. ¿Pela perros? También, a veces tiene que estar pelando los perros. ¿Sí? ¿Da consultas? Sí. Sí. ¿Da consultas? ¿Hace cirugías? También. Y También. limpian. ¿Sí? Y los Limpian el área, barren, trapean. ¿Sí? Y todavía nosotros todavía tenemos que interpretar los estudios de laboratorio. Entonces, y para la interpretación de los estudios de laboratorio se requiere paciencia, se requiere tiempo, ¿sí?, y otro tipo de conocimientos. Se requiere tener un equipo mínimo para poderlo interpretar. Entonces, todo esto hace que tu trabajo se vuelva un poquito más agobiante y generalmente
no puedas tener el tiempo para poder realizar bien tu trabajo. Imagínense ustedes que a esta pequeña parte que es el laboratorio clínico, tuviéramos nosotros como médicos veterinarios un patólogo clínico veterinario que nos ayude a interpretar los estudios de laboratorio. ¿Sí? Entonces sería algo muy bueno para nuestra clínica diaria, que alguien nos ayudara en esa parte. Y serían mucho más eficientes los estudios de laboratorio y así podrías llegar a incrementar la cantidad de estudios de laboratorio que tú envías para poder saber qué es lo que tienen tus pacientes, qué enfermedades llegan a tener. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el envío. Lo que acabamos de ver es la identificación de la muestra, que es algo muy importante. Siempre deben de estar identificadas, ¿sí? Posteriormente, tenemos que tener en cuenta cómo las vamos a enviar, ¿sí? ¿Qué día las vamos a enviar? Por ejemplo, si nosotros utilizamos un laboratorio clínico de humanos, le podemos tomar la muestra a nuestro perrito el sábado a las 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque por lo regular los domingos no abren. Así es, ¿no? Los domingos no abren y además cierran temprano, ¿no? Los laboratorios clínicos de humano a la 1 de la tarde posiblemente ya cerrado. Y eso es de lunes a sábado. En las tardes no laboran. No sé si se han fijado que que cuando les mandan a hacer estudios de laboratorio tienen que ir temprano, porque en las tardes no laboran, generalmente. Si hay algunos que ya empiezan a trabajar en las tardes. Entonces tienes que tener en cuenta, muy bien en cuenta, cuándo vas a solicitar el día, y deben ser día y horas hábiles. Lo malo de esto es que los perritos también se enferman los sábados, ¿no? Y se enferman los domingos. Ellos no tienen días para poderse enfermar, se pueden enfermar en cualquier día, pero no tenemos acceso a los estudios de laboratorio en esos días. ¿Sí? Ahora, nuevamente, ese envío pues debe de estar etiquetado, ya lo vimos cómo se va a etiquetar, y debe de estar bien empaquetado. Una de las cosas que tienen los laboratorios de humanos es que ya tienen sus formularios, ¿sí? Que no están hechos tampoco para veterinaria. Y también no nos ayudan mucho en cuestión de la información. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí se me olvida en el etiquetado poner que es un perro? Y le mando a hacer un conteo de glóbulos rojos. ¿Cómo creen que salga? Va a salir mal la muestra. Va a salir mal, ¿no? El clínico. Sí, va a salir mal. ¿Por qué? Porque así como decimos que los glóbulos rojos tienen diferente tamaño y que así es, va a decir el clínico que ese señor se llama raro, ¿no? Y le van a hacer posiblemente el estudio de laboratorio, se lo van a hacer calibrando el aparato para humanos y va a salir muy anémico porque no pudo contar los glóbulos rojos. ¿Sí? Y si a nosotros nos llega ese resultado,
pues ya por ende ya vamos a determinar que ese perrito se está muriendo y posiblemente no sea así. Por eso es muy importante tener todos los datos a la mano. Ahora, a pesar de que tú tengas tus datos y bien etiquetado tu muestra, pueden omitir el nombre de tu muestra. Si les llegan, por ejemplo, en el caso de los humanos, no sé si les ha tocado ir a un laboratorio de humanos, pero sacan muestras, casi cada 2 minutos están sacando una muestra. Pues la cantidad de muestras para humanos es una gran cantidad y tú llegas con tu muestra de sangre de perrito y se las das. ¿Qué probabilidad hay de que se equivoquen? ¿Sí? Es menor, ¿no? Porque ya tienen experiencia sacando cada rato estudios de laboratorio. Sí, pero ¿qué probabilidad hay de que se equivoquen y la confundan con una de humano? No, pues mucha, ¿no? Sí, sí, es mucha la probabilidad de que se equivoquen y la confundan con una de humano porque se dedican a eso, ¿no? Esa es la importancia que tiene el que nosotros no contemos con un laboratorio clínico veterinario. ¿Sí? Ocupamos un laboratorio clínico veterinario y que sea atendido por patólogos clínicos veterinarios. Profe, ¿Sí? y para hacer eso, por ejemplo, un químico podría especializarse en la patología veterinaria o un mismo veterinario tendría que dedicarse a eso. Generalmente es el veterinario el que hace una especialidad o hace diferentes tipos de diplomados, pero principalmente la especialidad en patología clínica. Ah, ok, Es ok. muy difícil que el que se dedica al laboratorio clínico de la parte humana se dedique a veterinaria. ¿Por qué? Porque ¿qué profesión tienen los de laboratorio clínico humano? ¿Cómo, perdón? ¿Qué profesión tienen? Son químicos, ¿no? Son químicos farmacobiólogos, Ah, eso, sí. ¿sí? Químicos farmacobiólogos. Y entonces a lo que se dedican ellos es nada más a realizar las pruebas, ¿sí? No se dedican a la interpretación ni a qué enfermedad tienen. Te dan ciertos tips, ¿no? Cuando son de uso humano, pero no se dedican a nada de la veterinaria. Y para poder ser un buen patólogo clínico veterinario, necesitas conocer las enfermedades que aquejan a los animales. Y para eso, pues es un veterinario. Y ya últimamente existe la especialidad en patología clínica, ¿sí? Y hay muchos diplomados en patología clínica que pueden ayudar a formar patólogos clínicos. Bueno, eso es en cuestión de la identificación, ¿no? De la muestra. Y nosotros tenemos que tomar esto de la identificación, lo tenemos que hacer antes de tomar la muestra, ¿sí? Es mucho más fácil. Antes de tomar la muestra, yo identifico mis tubos, mis recipientes, mi porta,
portaobjetos, hago mi hoja para la solicitud, ¿sí? Y posteriormente voy a tomar la muestra. Ahora, una de las muestras que más se manejan en el laboratorio clínico es la sangre. Y entonces, y de esta sangre, la sangre venosa es la que más nosotros llegamos a analizar. Y para esto tenemos que tener debemos de conocer los sitios de punción en las diferentes especies. Y con qué aguja o calibre de la aguja, ¿sí? Podemos llegar a hacer o es el más recomendado para las diferentes especies. Si se fijan aquí en el calibre de la aguja tiene dos tipos de medida. Una que es el calibre, ¿sí? Y la otra que es la longitud de la aguja. Entonces tenemos agujas por ejemplo, de 22 por 1.5, de 22 por 2.5, de 25 por 1.5, 25 por 2.5. Así es como vienen el tamaño de la aguja. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea el calibre, ¿sí? Que es el primer número que siempre traen las agujas, entre más grande sea, así como se ve aquí en la tabla, es menor el calibre. Por ejemplo, si tenemos una aguja de calibre 14, es una aguja muy gruesa, tiene un calibre muy grande. Si tenemos una del 22, es un calibre pequeño. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las diferentes especies y el sitio de punción, donde vamos a tomar nuestra muestra. ¿Sí? En los animales son muy pequeñitos como los cuyos, los hámster, las ratas, los ratones. Se pueden obtener muestras del seno retroorbitario. ¿Sí? El seno retroorbitario se encuentra en la comisura medial, ¿sí? Del ojo. Y generalmente lo que se hace ahí es introducir un tubo capilar. Se introduce un tubo capilar, ¿sí? Y vamos a obtener una pequeña muestra de sangre de estas especies. Generalmente ese tubo capilar con unas pequeñas gotas se va a llenar y vamos a poder hacer un microhematocrito o vamos a poder vertir una pequeña gota en un portaobjetos y vamos a poder tomar una muestra y observarla al microscopio. Entonces no se requiere, esto lo vamos a hacer entonces, cuando vamos a hacer la punción en el seno retroorbitario, generalmente se realiza con un capilar y vamos a obtener una pequeña cantidad de muestra sanguínea. Ahora, si queremos realizar o queremos obtener una muestra un poco más significativa, tenemos que hacer la punción cardíaca. En el caso de la punción cardíaca, pues ya sabemos que es un poco más peligrosa, ¿no? Por tal razón, no la tenemos que hacer en muchas ocasiones y tenemos que ser muy cuidadosos para poderla realizar. Y esta se hace dirigiendo la aguja a través de la cavidad abdominal a nivel de la apófisis gifoides del esternón con un ángulo de 45 grados ligeramente hacia la izquierda.
¿Sí? Profe, ¿puede repetir la indicación? Por favor. La punción cardíaca se hace en estas especies que son pequeñas, igual se hace en el conejo, a través de una punción percutánea a nivel en el abdominal, en el abdomen craneal, en la apófisis, a nivel de la apófisis gifoides. La apófisis gifoides es la que tenemos, ¿sí? Donde termina el esternón, en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y ligeramente hacia la izquierda. Si hacemos esa punción, vamos a llegar al corazón y vamos a poder obtener una muestra sanguínea. Muchas gracias. Ajá. Bueno, ahí vamos a hacer la punción cardíaca. Ese es o también del seno retroorbitario, acuérdense, es en la comisura medial del ojo. ¿Sí? En la comisura medial del ojo, ahí se introduce un tubo capilar y vamos a obtener una pequeña muestra sanguínea. ¿Sí? Se hace unas pequeñas vueltas para introducir el tubo capilar. Bueno, eso es en cuestión de los cuyos, los hámsters, las ratas, ratones, en los conejos también se realiza. Nada más que en los conejos, como es una especie un poquito más grande, también lo vamos a poder hacer en la vena yugular, pero para poderlo hacer en la vena yugular, pues tenemos que rasurar, ¿sí? Y en los conejos también se puede realizar la obtención de muestra en la vena auricular, en la de la oreja. Y la vena auricular del conejo generalmente es en línea media de la oreja y posteriormente se extiende hacia la periferia. Sí, ahí vamos a encontrar todo lo que es la vena auricular. En los felinos y caninos vamos a ocupar la vena cefálica, que está la vena cefálica que se encuentra craneal al radio, en la región radial, y se encuentra craneal al radio, ¿sí? O la vena safena, que se encuentra lateral a lo que es la tibia. Esos dos son los sitios ideales. Nada más estamos viendo los sitios de punción ideales, ¿no? Porque, por ejemplo, en los felinos y en los caninos también se puede puncionar la yugular, también se puede hacer la punción cardíaca, pero los ideales es la cefálica y la safena. En las aves generalmente se practica más la punción de la vena radial. La radial es la del ala. Si extendemos nosotros el ala de las aves, se ve exactamente que pasa la vena radial al ladito del radio, ¿sí? Por la parte medial del ala. Esa es la ideal para obtener una muestra en las aves. En cualquier tipo de ave, profe. Sí, sí, en las aves casi todas ahí en la vena radial. Hay unos, yo no lo he intentado en las aves, pero hay algunos que la toman de la vena del tarso, ¿sí? Tarsiana, que no se alcanza a ver. Ya ven que las patitas de las aves tienen así como si fueran escamas. A nivel del tarso,
le hacen una punción y hay unos muy buenos para sacar sangre de la vena del tarso, tarsiana, ¿sí? A nivel del tarso. Y bueno, también en las aves está la punción cardíaca. Pero les digo, en las aves generalmente el lugar donde se va a hacer la toma de muestra es en la vena radial. En el caso de los cerdos, es en la vena cava anterior. Nosotros tenemos la vena cava, se dice anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos dos llegadas de las venas cavas al corazón? La vena cava craneal y la vena cava caudal. La vena cava anterior es la vena cava craneal, ¿sí? Y para hacer esto en los cerdos se hace un movimiento con alguna de las extremidades. Para que tú puedas llegar a la vena cava anterior, si tú, por ejemplo, el cerdo está en cuadripedestación y uno jala su patita hacia arriba, se le va a hacer un pequeño triángulo aquí en la entrada del tórax. Y en ese pequeño triángulo que se forma a la hora que pones la extremidad derecha a su columna, ahí vas a introducir la aguja. Y generalmente introduciéndola ahí vas a llegar a la vena cava anterior. Entonces no se alcanza a ver la vena, profesor, es como la No. ubicación. Nada más es la ubicación anatómica la que tú tomas en cuenta. ¿Sí? Ok. Vas a ver lo que es la tráquea, ¿sí? Porque la tráquea se alcanza a ver, ¿sí? O la vas a alcanzar a sentir. Si tú levantas una de las extremidades, entre la extremidad, la tráquea y el cuello se va a formar un pequeño triángulo. Ahí es donde vamos a introducir la aguja y vamos a llegar a la vena cava anterior. O también en los cerdos se puede utilizar la vena auricular externa, que también es un poco a veces más fácil de llegar a localizar, ¿sí? La vena de la oreja. En los cabras y en las ovejas, ¿sí? El sitio ideal para la venopunción va a ser la vena yugular. ¿Hacia dónde corre, por ejemplo, la vena yugular, la sangre que está en la vena yugular? ¿Cuál es su flujo? De craneal a caudal. Ajá. Entonces se dirige hacia el corazón, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos que hacer una ligera presión para exponer la vena yugular? En la parte craneal de la vena. En la parte, ¿sí? Lateral al cuello, ventral del cuello. Si hacemos una ligera presión ahí, vamos a exponer la vena yugular, ¿sí? Y es a nivel de la entrada del tórax. En la región, en la parte ventral del cuello, a la entrada del tórax, hacemos una ligera presión, se expone la vena yugular y podemos llegar a puncionar. En los bovinos es mucho más fácil ver la vena yugular, es muy grande, igual que en los caballos, y es donde se llega a ser un sitio ideal para la venopunción, ¿no? Pero también en los bovinos tenemos a la coxigia, que es en la parte ventral de la cola. La subcutánea abdominal generalmente no se prefiere puncionar, se puede puncionar, pero no se prefiere porque es la que va a irrigar o la que está drenando la sangre de la glándula mamaria.
Y si nosotros llegamos a ocasionar un daño o la contaminamos, podemos tener problemas con esa vaca. Entonces, esta subcutánea abdominal en los bovinos no es un sitio tan ideal como para obtener una muestra. Tenemos la yugular y la coxigia. Y la coxigia, ¿sí? Si nosotros agarramos el maslo de la cola, ¿sí? Lo levantamos hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña parte de la cola que no tiene pelo, ¿sí? Que es la que casi está pegada con el ano. Si nosotros la levantamos, esa pequeña parte no tiene pelo. Ahí es donde vamos a puncionar en línea media ventral de la cola, ¿sí? En la línea media, exactamente, ahí vamos a introducir nuestra aguja. Ahora, todos estos métodos que tenemos o lugares de punción, nos vamos a hacer expertos una vez que practiquemos para poderlo hacer, ¿sí? Y obviamente, si lo intentamos la primera vez, lo más seguro es que no lo podamos hacer. Pero esto sí, en esta parte, en la práctica, va a ser al maestro, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a bovinos, por ejemplo, en el Comité Estatal de Protección Pecuaria, ahí muestrean, todos los días muestrean bovinos, aves, cerdos. Entonces, el que se dedica a muestrear, pues imagínense, si todos los días muestrea, pues ya prácticamente sin ver puede muestrear un animal. Eso es nada más con práctica. Y bueno, el calibre de la aguja pues está aquí, ¿no? Es un calibre recomendado. No es un calibre que deba de ser forzosamente el que deban de utilizar, ¿sí? Pero es el calibre recomendado para hacer la punción. Y para que se den una idea, el calibre 25 es la aguja de insulina. Y en los equinos, el 14 es una aguja mucho más gruesa que por ejemplo, la verde. La verde es 18, ¿sí? La del 14 es mucho más gruesa. Y generalmente son agujas hipodérmicas. Las hipodérmicas son agujas que son todas de fierro, ¿sí? Todas de acero inoxidable. Y bueno, la longitud de la aguja, pues va a depender también del tamaño del paciente, ¿sí? Igual que el calibre. Y lo ideal es utilizar los calibres adecuados para no tener tantos problemas. Ahora, eso es en cuestión de la aguja. La otra parte que ocupamos para hacer una venopunción es la jeringa. ¿Qué jeringa utilizarían para un cuyo o un hámster? ¿De esas de insulina? Sí, ¿de cuánto es una de insulina? 1 milímetro, creo. Puede haber de 0.5, de medio mililitro o de 1 mililitro. ¿Sí? Para los perros, ¿de cuál lo utilizarían? En caso de que quieran hacer la punción con jeringa, con aguja, con jeringa, normalmente se hacen con el sistema Vacutainer, que después lo vamos a ver. Pero si ocuparan una jeringa, ¿de qué jeringa utilizarían para un perro? Pues de 3 o de 5. Igual podría ser de 10, dependiendo del tamaño. De 3 es lo ideal. ¿Sí? De 3 en un ave. Depende del ave, ¿no?
Sí, pero generalmente las aves son pequeñas, a no ser que sea una avestruz, ¿no? Pero si es un ave, una gallina, De uno. si es una gallina, De punto 5 de uno. De uno. de 1, de 0.5 o de 1, ¿sí? De las de insulina. Si es un cerdo, por ejemplo, un lechón, 3. De 3. de 3, está bien, ¿sí? Una cabra o un borrego, De 5 o 10. 5. de 5 está bien, puedes utilizar también la de 3, ¿sí? La de un bovino, 5 días. de 5. También esto se refiere no nada más al tamaño del paciente, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué será más fácil jalar un émbolo de 5 o uno de 3? Manipular, o sea, porque tú tienes que presionar la vena, limpiarla, sostenerla, extraer la sangre. ¿Cuál es más fácil que tú vayas deslizando a través de la jeringa? ¿Una jeringa de 3 o de 5? De 3. De 3 porque la presión es mucho menor y entonces tú puedes jalar mucho más fácil con una sola mano. ¿Sí? Y no importa que sea un caballo, si tú le pones la aguja adecuada, con 3 mililitros que le saques de sangre, ¿sí? Con eso es más que suficiente. Entonces siempre es más fácil manipular una jeringa de 3 que de 5. Y si tú le pones la aguja adecuada, vas a poder tomar una muestra. No necesitas tú tener una aguja de 10 mililitros para un caballo, ¿sí? Lo que sí necesitas es una aguja del 18, que sea una aguja grande. ¿Sí me explico? Ahora, todas las jeringas, ¿sí? Tienen un color, ¿sí? Tienen un color y generalmente las identificamos a veces más por el color que por el calibre. Entonces aquí vienen los colores y vienen también en qué animales se pueden llegar a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, hace rato les decía las de 25 de insulina, no son las de 27, ¿sí? Que son color naranja, son de las más comunes que hay, ¿sí? De insulina, que tienen la aguja, la tienen color naranja. También utilizamos mucho las que tienen aguja color azul, ¿sí? Las de aguja color negro, que son de 22. Y así sucesivamente, ¿no? Son las que más llegamos a utilizar y también las que tienen aguja color verde, que son también las más comunes. En los humanos utilizan mucho lo que es el negro, verde y en algunas ocasiones amarilla. Las más comunes que encontramos en una farmacia son las verdes, las agujas de color verde. Ahora, para tomar bien la muestra necesitamos conocer bien la técnica de venopunción y la técnica de venopunción lleva un protocolo, ¿sí? Y lo primero que necesitas para poder realizar la técnica de venopunción es tener todo el material a la mano, ¿sí? Ahora, para que yo pueda llegar a tener todo el material a la mano,
pues primero debo de saber qué voy a ocupar. Y esa es una recomendación. Siempre que vayan a hacer una venopunción, siempre digan, a ver, ¿qué voy a hacer? Primero, limpiar, ¿no? Entonces necesito antiséptico, necesito algodón, irlo poniendo ahí en la mesa. ¿Qué más necesito? Necesito la liga, ligar. Pues ahí poner la liga. ¿Qué necesito? Puncionar. ¿Con qué voy a puncionar? Con el sistema Vacutainer. Pues poner todo el sistema Vacutainer. O poner mi jeringa con mi aguja. ¿Sí? ¿Qué más necesito? Otro algodón para evitar la hemorragia después de la venopunción. Pues voy a poner otro algodón. Y ya, tengo mi material a la mano. ¿Sí? Después de eso, voy a proceder a realizar la técnica. ¿Con cuál van a agarrar al paciente? ¿Con qué mano van a agarrar al paciente? O más bien manipular la extremidad o donde lo vayan a poner. Por ejemplo, si va a ser un cerdo, ¿con qué mano le agarro la oreja? Porque hay alguien que me está ayudando, ¿no? Siempre va a haber alguien que me está ayudando a sujetar todo el animal, pero yo tengo que inmovilizar el lugar donde voy a puncionar. ¿Con qué mano lo hago? Con la izquierda, si eres diestro. Así es, con la que tengas menos tacto, ¿no? Con la que el tacto sea menos sensible. ¿Sí? Entonces, si eres derecho, pues con la izquierda yo voy a sujetar, voy a inmovilizar esa parte que voy a puncionar. Entonces, lo primero que debo de hacer en la venopunción es limpiar asépticamente la zona. ¿Qué pasa si me encuentro con un animal que está lleno de pelo? Tengo que rasurar, ¿no? Y una vez que rasuro, ¿sí? Posteriormente aplico un antiséptico. ¿Qué es un antiséptico? Desinfectante. Ajá. Alcohol o algo así. No, un desinfectante es diferente a un antiséptico. ¿Qué características tiene un antiséptico? Que se Pues puede ayuda a aplicar que sobre no, tejido vivo. Así es, ¿no? Que se aplica sobre tejido vivo. ¿Sí? Un desinfectante, ¿dónde se aplica? En objetos inanimados. Y grandes, ¿no? Y grandes, como una mesa, un cuarto. Un cuarto se desinfecta, una mesa se desinfecta. Y un instrumental se esteriliza, el instrumental se esteriliza. Entonces, hay ciertas características que debe de cumplir un antiséptico, un desinfectante y un esterilizante. ¿Sí? Un antiséptico en tejidos vivos. Un desinfectante en objetos inanimados grandes. Y un esterilizante en objetos inanimados pequeños. ¿Sí? Entonces, debo de tener un antiséptico. Después que quito el pelo, si es que tiene mucho pelo, limpio con un antiséptico. Posteriormente pongo mi ligadura. Una vez que pongo la ligadura, tengo 10 segundos para poder obtener la muestra. Si no, voy a tener algo que se conoce como hemoconcentración. Pongo la ligadura, inmovilizo la vena con la extremidad izquierda, punciono. A la hora de hacer la punción, siempre el bisel de la aguja debe de ir hacia arriba. Yo tengo que ver el bisel. Si yo veo el bisel de la aguja, eso quiere decir que la punta de la aguja es la que va a penetrar primero la piel. ¿Sí? Punciono,
quito la ligadura, obtengo la muestra, ¿sí? Si es una muestra que tiene anticoagulante, una vez que agarro el tubo, lo tengo que homogeneizar para que ese anticoagulante, ¿sí?, esté en toda la muestra y no me vaya a formar grumos en esa muestra sanguínea. Profe, Dejo mi muestra. Sí. perdón, Dejo mi muestra. ¿cuántos segundos dijo que se dejaba la punción, la aguja, No, la ligadura. a la La ligadura? ligadura, 10 segundos tienes. Sino, ¿qué es lo que se forma? Hemoconcentración. Ah, Se gracias. empieza a concentrar una mayor cantidad de sangre ahí en esa zona. Y entonces tú a la hora de tomar la muestra, si tienes hemoconcentración, vas a obtener una mayor cantidad de glóbulos rojos de los que realmente hay. Profe, ¿y eso de los 10 segundos es en todas Bueno. las especies? ¿O Sí, generalmente es en todas las especies. Obtengo la muestra, ¿sí? Retiro, ¿sí?, mi jeringa, pero al mismo tiempo presiono con el otro algodón que tenía con antiséptico para que no exista hemorragia. ¿Sí? Entonces así es como se realiza la técnica de venopunción. ¿Dudas que tengan? Dijo que se tenía que homogeneizar la muestra si tenía anticoagulante, ¿para qué? Para que ese anticoagulante se revuelva con toda la sangre, porque el anticoagulante se encuentra en las paredes. Entonces lo que tengo que hacer yo con la muestra, ¿sí?, es moverla para homogeneizar y el anticoagulante se empiece a revolver con la muestra que yo acabo de tomar, ¿sí? Entonces yo voy a mover la muestra. Generalmente nosotros agarramos el tubo, ¿sí?, y hacemos esto, ¿sí? Movimientos suaves, repetidos, y ya que homogeneicé la muestra, ya la puedo dejar y retiro mi aguja. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? Profe, acaba de decir que no se retira la aguja hasta que se mezcle el anticoagulante. Así es. Es más importante, por ejemplo, la aguja. Acuérdense, la aguja es una aguja especial que después se las voy a enseñar, que es del sistema Vacutainer. Si tú no quitas la aguja, como tiene un pequeño capuchón la aguja, no sale sangre. ¿Sí? Esa es la ventaja de utilizar el sistema Vacutainer. Después se los voy a enseñar para que la vean. Y tú puedes retirar tu muestra sin que salga sangre. Profe, perdón, profe, ¿Sí? cuando se refería al bisel, ¿qué es el bisel? ¿Qué parte de la aguja es? La que está así cortada a 45 grados, la punta de la aguja. Es el bisel. Ok. Ya. Sí, por ejemplo, si yo agarro el bisel, ¿sí? ¿Y qué pasa si el bisel yo no lo alcanzo a ver? ¿Cómo estoy enterrando la aguja? Me va a costar más, me va a costar más trabajo penetrar la piel porque el bisel está arriba. ¿Sí? Y puedo lastimar la vena. En cambio, si el bisel yo lo veo, ¿sí?, el bisel es el primero que va a entrar a la piel, va a llegar a la piel y va a perforar en ese ángulo de 45 grados sin poder lastimar el vaso sanguíneo. Y hay una menor resistencia en la punción cuando el bisel lo estoy viendo.
¿Dudas que tengan? No, pero ¿No? No, profe. Bueno, por mi parte no. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. La próxima clase les voy a enseñar el sistema para que para que se vayan familiarizando con él. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Buen día. Adiós. No, profe, hasta mañana. Hasta luego. Cuídense.